Entrar en la presencia del Señor, ¿verdad? Dejando todas nuestras cargas allá afuera y concentrándonos en lo que hemos venido a hacer, a escuchar la palabra del Señor y estar en su presencia. Amén. Vamos a orar. Padre, en este día te adoramos, te glorificamos, Padre Santo, por este precioso día, Padre Santo, el día de reposo que tú has creado, santificado, Señor, para tu pueblo. En el nombre de Jesús venimos, Padre, a hacer memoria de lo que has hecho, Padre, de tu creación, de lo que has hecho, Señor, a través de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús, Padre Santo, estamos de acuerdo, Padre, que sin ti nada podemos hacer. Claro, Señor, te damos gracias por tu amor incondicional hacia nosotros, Padre. Y te pedimos, Padre, que no apartes tu Santo Espíritu de nosotros y que sea siempre nuestra guía, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amados, les pido que abran sus Biblias en el libro de Mateo 15, versículos 13 y 14. La predicación sobre ciegos, guías de ciegos. Amén. Mateo 15, versículos 13 y 14, la poderosa palabra del Señor dice así: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo, dijo Jesús. Palabras poderosas que muchas veces, hermanos, no ponemos atención, no recapacitamos, ¿verdad? Señor, estamos siendo guiados por ciegos, porque obviamente tenemos que encontrar la verdad, ¿verdad? Veamos la Biblia en el libro de Juan otra vez, hermanos, y voy a predicar sobre estas tres poderosas palabras del Señor del libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y dice la palabra del Señor en el libro de Juan 1, 1. Y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 11 dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Ahora vayamos a Juan 8, 34 a 36, y Jesús dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en el versículo 32 nos dice el Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, estas palabras así las hemos leído tantas veces. Hemos leído la Biblia, hemos escudriñado, pero a veces parece como que no dice nada profundo y nada amplio a nuestro entendimiento. Y pedimos a Dios que Dios nos dé de su entendimiento. Una de las cosas que yo sí puedo asegurar es que nunca fue el plan de Dios, nunca fue, nunca es y nunca será el plan de Dios que su pueblo dependa de los hombres. Todo hijo de Dios depende de Dios. Todo hijo de Dios depende de la palabra de Dios. Todo hijo de Dios depende de lo que Dios le muestra y lo que Dios le enseña. ¿Verdad? Dice la Biblia, pues muchas veces, por querer atraer gente a la iglesia, los dirigentes de las iglesias quitan o agregan a la palabra de Dios para hacerla más llamativa, más seductora, yo creo, a los oídos de las personas.
Y cuando un ministro hace esto, este ministro se está poniendo en el lugar de Dios. Y como tal, hermanos, estos ministros vuelven a repetir la misma historia de la antigua Israel. Empezó Israel a desviarse de la verdad. Empezaron ellos mismos a crear su propio evangelio. Empezaron ellos mismos a agregarle y a quitarle a la palabra de Dios. La palabra del Señor también nos dice que en estos tiempos son tiempos peligrosos. Tiempo de apostasía, dice el Señor. Mucha gente no sabe lo que quiere decir la palabra apostasía. Pero en un español claro y definido, apostasía significa traicionar a Dios, traicionar la verdad de Dios, rechazar la verdad de Dios e imponer palabras que no vienen de Dios. Eso es la apostasía. Los hijos de Dios, los hijos del Señor, debemos hacer a un lado o apartarnos de ministros que no enseñen la verdad de Dios. ¿Por qué? No es porque te va a costar tu salvación. Es que dice la misma Biblia, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? En realidad, hermano, Dios tiene palabra para ti. Dios tiene un plan perfecto para ti, descúbrelo. Dios quiere ser tu mejor amigo. Dios quiere ser tu consejero fiel. Dios quiere ser tu fortaleza. Dios quiere ser tu sanidad. Dios quiere ser tu libertador. Esas son todas las cosas que podemos obtener de parte de Dios. Si nosotros empezamos a dejarnos guiar doctrinalmente por el hombre, vamos a caer en el mismo hoyo que ellos. Porque hay muchas cosas que no enseñan. Sí enseñan algunas cosas, pero su enseñanza es limitada. Y cuando la enseñanza es limitada, tu fe es limitada. Y cuando tu fe es limitada, no tienes la suficiente fe para pelear contra el enemigo ni contra el pecado. Amén. Tengamos cuidado y mucha precaución por las cosas que recibimos. Si no está escrito en la palabra de Dios, no lo acepte. No le diga amén a todo. La palabra de Dios es más que suficiente para cambiar tu vida y cambiarla de acuerdo al cambio que Dios quiere en ti, no el cambio que nosotros queremos. ¿Verdad? Muchas veces nos vemos obligados, como me pasó a mí personalmente y a Alicia, a cortar con los lazos denominacionales. Este es un fuerte mensaje, yo lo sé. Este mensaje no le va a caer a mucha gente, pero esa es la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dejándonos guiar por lo que es una organización religiosa, por lo que es un componente religioso, que solamente comen lo que el ministro puede dar. Pero hermanos, la palabra de Dios es amplia, la palabra de Dios es vasta, la palabra de Dios tiene mucha bendición cuando la recibimos en nuestro corazón. Es muy importante que no reconocer cuándo estamos siendo guiados y cuándo no estamos siendo guiados a la verdad de Dios. Es tiempo en estos días de preparar a la iglesia para el encuentro con su Dios, que Cristo ya viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, sí, Señor. Una de las cosas que a mí me molesta de gran manera a veces es que pelean contra Dios, pelean contra la palabra, pelean contra el mensajero, pelean con todo mundo y no se dan cuenta que al pelear contra la palabra, vaya, al mensajero lo pueden rechazar si quieren, pero rechazar la palabra, esta palabra que está escrita, está rechazando la verdad que los puede hacer libres. Eso le pasó a Israel. Rechazaron a su Dios, al Dios que los podía hacer libres, y cayeron en el hoyo de perdición eterno. Se dejaron llevar por el yo, se empezaron a llevar por lo que había en mi corazón y no por lo que dice la palabra de Dios, lo que salió de la boca de Dios. Dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros necesitamos saber qué es lo que salió de la boca de Dios, no de la boca del hombre.
De la boca de Dios, lo que salió de la boca de Dios es lo que nos sostiene cuando lo aceptamos con amor y con gozo, ¿no es cierto? Nosotros no estamos siendo guiados, en su mayoría los cristianos, a obedecer y guardar los mandamientos de Dios. Eso es un fallo muy grande. Porque si no obedecemos los mandamientos de Dios, es obvio que estamos recibiendo y obedeciendo mandamientos de hombre. Y eso nunca fue el plan de Dios, por Dios. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Si tú eres hijo de Dios, si amamos a Dios, guardemos sus mandamientos. Si amamos a Dios. Ahora, si no lo amamos, pues obviamente no lo amamos. Pero ¿qué son los mandamientos de Dios? ¿Por qué toda la gente huye de los mandamientos de Dios? Consideran los mandamientos de Dios una sección legal, jurídica. Lo consideran vaya hasta parte del judaísmo. Es que los mandamientos de Dios son solamente para los judíos. Es que Dios tiene diferentes planes para diferentes razas. ¿No es cierto? Déjenme explicarle algo acerca de los mandamientos de Dios. ¿Qué son los mandamientos de Dios? Aparte de ser reglas y normas que Dios escribió para nuestro beneficio, los mandamientos de Dios definen el carácter de Dios. Conocemos a Dios por su carácter. Y su carácter está escrito, su voluntad está escrita y la mente de Dios está escrita en forma de mandamiento. Eso describe a Dios, al Dios de nuestra salvación, al Dios de mandamiento. Vuelvo a repetir otra vez, los mandamientos de Dios definen el carácter de Dios. Es como un padre que tiene hijos, donde no hay reglas de padre, los hijos están descontrolados, ¿cierto o no es cierto? Pero donde existen las reglas de los padres, allí hay un control, allí hay mejor administración, allí hay más unidad. Porque hay una regla, hay una forma de vivir que los hijos están siguiendo. Así es nuestro Padre Celestial. Un padre se conoce como buen padre porque disciplina a sus hijos, porque ama a sus hijos, porque enseña a sus hijos cómo obtener mayor bendición de parte de Dios. Ahora, nuestro Padre Celestial como nuestro Dios, Él define su carácter a nosotros. Este soy yo. Socorrito, este soy yo, dice Dios. ¿Y quién es este Dios? El que te dice, no mientas, no adulteres, no levantes falso testimonio. Luego te das cuenta de que está Dios hablándote, el Dios de tu salvación, el Dios que desea tu felicidad, porque Dios nada tiene que ver con el pecado. Amén. No le atribuyamos a Dios el pecado que nosotros cometemos de vez en cuando. Vean ustedes, yo estoy viendo en estos tiempos que hay más personas, más creyentes que están cansados de la miseria de comida espiritual que se sirven en las iglesias. Hay más ruido que otra cosa. Hay más baile que otra cosa. Y todas estas cosas que no te sirven a ti en tu fe para vencer al enemigo, para caminar con Dios. Y eso es lamentable porque yo estoy viendo mucho pueblo también que ahora al no ver la comida apropiada, aquella comida que necesita para restaurarse, para cambiar, para transformarse de acuerdo a Dios, hermanos, la comida no está en las iglesias, se ve obligado a salir de las iglesias denominacionales. Ahora bien, estas personas que están saliendo de las iglesias, no debemos nosotros
criticarlos ni juzgarlos. ¿Por qué? Porque usted no sabe si es el Espíritu Santo quien los está sacando para que ellos puedan alimentarse de la manera que Dios quiere alimentarlos. Sí va a haber personas que van a salir de la iglesia, que van a abandonar, pero estas personas nunca hicieron raíces. Estas personas nunca creyeron en la verdad. Estas personas rechazaron los mandamientos de Dios y se volvieron atrás. Amén. Pero nosotros sabemos esta cosa, que nosotros los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos dirigidos a guardar los mandamientos de Dios, porque eso es lo que el Espíritu de Dios hace. No es obra de hombre, no lo podemos pelear, no lo podemos rechazar, no podemos rechazar esa verdad que viene de arriba. Amén. Los mandamientos de Dios siguen siendo los mandamientos de Dios ayer, hoy y siempre. Gloria. Eso nunca va a morir hasta que Cristo venga en gloria. Sí, Señor. La ley de Dios fue establecida para todas las naciones, para todo creyente, para toda raza, para toda lengua y todo aquel que quiera obedecer a Dios. Amén. Muchos van a ser impulsados por el Espíritu de Dios para romper estas cadenas denominacionales. Y yo creo que ya está pasando y por ello yo le doy la gloria a Dios porque me pasó a mí. Cuando nosotros cortamos con los lazos denominacionales, estamos cortando con aquello que nos ataba, con aquello que no nos permanecía avanzar y podemos gozar de nuestra libertad en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. En Cristo Jesús, Él es el que te recibe. Señor. Corta con estas barreras, con estos lazos denominacionales y estoy segura que Dios te recibe. Amén, amén. Amén. Mucha gente dice, no, es que ya se salió, ya se fue al mundo de ninguna manera. Eso pensaban de mí y de Alicia también. Estábamos en el mundo, nosotros desde que nos convertimos a Cristo. Amén. Nunca hemos dejado de servirle al Señor, de creer en Él, de servirle a Él. Y menos de ligarnos aún. Mira, hay muchos hermanos muy buenos en las iglesias y muchas veces nosotros queremos quedarnos ahí por los hermanos. Pero haga lo que José el soñador hizo. Salió dentro de sus hermanos, lo bendijo Dios fuera de su casa y regresó por sus hermanos. A ver, vamos a gloria a Dios, aleluya. Buen testimonio, ¿no? Porque de otra manera todos perecerán. Todos perecerán en su soberbia, en su desobediencia, en su rebeldía. Sí, amén. No podemos acusar a aquellos que rompen con ese tipo de cristianismo. Gloria. Un cristianismo organizado. Para mí, mi esposo se ríe por eso, porque yo le digo, no, yo no creo en estas religiones. Para mí, estas religiones organizadas me suena así como crimen organizado. Los zetas. Como los zetas, dice Visita. Y sí es cierto, toda organización de hombres tiene un límite, está limitado. Cristo no está limitado. El Hijo de Dios viviente. Su palabra es eterna. Nos entrega la promesa de la vida eterna. Todo lo que Dios hace y promete y cumple es eterno. Amén. ¿Por qué no seguirlo a Él? ¿Por qué limitarnos? ¿Por qué poner límites a Dios cuando Dios es grande y poderoso? Alabanza, crece en fe. Lleva y sigue caminando con Dios. Sí, aleluya. Amén. Fuérzate y sé valiente. Todos tenemos que esforzarnos. Amén. Es importante. ¿Por qué es importante que el pueblo de Dios, que está siendo guiado por el Espíritu de Dios, abandonar ciertas iglesias denominacionales? Porque en estas iglesias, aunque usted no lo eche ver, son iglesias tibias. Iglesias tibias. Y una iglesia tibia está a punto de morir. Pero Dios, en su gran amor y su misericordia, usa muchas veces tu dolor, la mala experiencia que tú estás pasando, para sacarte de donde estás y llevarte a un lugar
donde tú vas a ser restaurado o restaurada para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios te ama tanto que ha usado tu mala experiencia o tu dolor para llevarte a las aguas vivas. Aleluya. Amén, amén. Sí, Señor. Y mucha gente, hermanos, no ve esto, no ve. Posiblemente llegue un tiempo donde la persona diga, me estoy muriendo, estoy en un desierto. Y la gente se justifica diciendo que todo mundo que no pase por el desierto no va a llegar a la vida eterna. Y le digo, hermanos, Cristo no es desierto. Cristo es la verdadera vida. Cristo es la verdadera vida. Sí, amén. Cristo no es un desierto. Cristo no está muerto. Él está vivo. Amén. Sí, Señor. Cuando nosotros venimos a Cristo, es porque ya pasamos por un desierto de muerte allá atrás, cuando andábamos perdidos en nuestros pecados. Sí, amén. Ahora que venimos a Cristo, entramos en la verdadera vida. Sí va a haber problemas, sí va a haber tribulaciones, pero ¿saben qué? Cristo con nosotros y en nosotros. Aleluya. Alabanza. Nosotros estamos en la vida abundante que es Cristo. Bendito sea Dios. Nosotros dependemos de Cristo por fe. Por fe. Nosotros conectamos con el Padre por fe. Hágalo por fe, no por lo que siente. Aun cuando se sienta muy mal en su vida, simplemente clame a Dios. Jeremías dijo, clama a Dios y Él te responderá y te enseñará cosas que no, pero clame a Dios. Cuando una persona clama a Dios es porque hay una gran necesidad de Dios. No se quede corta, clame a Dios. Dios siempre responde a la necesidad de sus hijos. Es solamente a través del Espíritu Santo que nos mueve, que nos dirige a depender de Cristo solamente. No es lo que diga mi pastor, mi pastora, el ministro, el gran apóstol, el gran profeta. No es lo que diga Mona Espinosa. Es lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Se escucha la palabra de Dios. Usted me puede fusilar aquí en este momento. Me puede matar aquí en el púlpito. Pero esta palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no puede ser eliminada porque la verdad no puede ser eliminada. Amén. Amén. Sí, amén. La verdad prevalecerá. Aleluya. Estemos nosotros presentes o no estemos presentes. La verdad prevalecerá. Triunfadora la poderosa palabra de Dios. La verdad siempre va a prevalecer. Muchas veces tenemos que hacer una decisión consciente y honesta. No que queremos controlar al Espíritu Santo, sino de que esforzarnos a que Dios ha enviado su Santo Espíritu para que tú no perezcas, para que el Espíritu Santo sea tu guía, tu maestro y tu fortaleza. El Espíritu Santo, acuérdate, es el agente de Dios. Es el mismo Dios en espíritu. Nosotros seguimos la verdad mostrada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De otra manera, hermanos, volvemos otra vez a las cosas rutinarias del pasado. A morirnos de hambre, a morirnos por falta de fe, cuando ya la mesa está servida por Dios. Es necesario que la iglesia, los creyentes, aquellos que de veras anhelan estar preparados para la venida del Señor, es necesario que salgan de estas iglesias organizadas. Y usted dirá, hermana, por favor, ya no saque a la gente de la iglesia. Yo la saco, mire, hermano. Las iglesias organizadas, no hay nada envidiable en ellas. Nada. Están limitadas. No hay
dirección, no hay palabra, no hay cómo conectar con Dios. Yo recuerdo que cuando yo estaba en las iglesias denominacionales, que nomás atendí dos antes de tener ministerio, recuerdo que me sentía muy bien en la iglesia. Ay, pero llegaba a mi casa y era el mismo infierno. Otra vez sentirme vacía. Allá en la iglesia me sentía muy valiente. Todo lo podía en Cristo que me fortalecía. Pero llegaba a la casa y me ganaba el diablo. Me estaba esperando. Ahora ya no. Ahora me gozo aquí, me gozo en mi casa, me gozo en el mercado, me gozo donde quiera que estoy. La presencia de Dios está conmigo. Aleluya. Porque dejé la iglesia tibia y ahora he puesto mi mirada en el Hijo de Dios, en mi Padre Celestial. Mi fe depende de mi relación con Dios por la fe. Aleluya. Hermanos, la iglesia va a caer, esta iglesia tibia, esta iglesia organizada, no tiene nada de envidiable. Su final es devastador y va a ser lamentable. ¿Por qué? Porque esta iglesia, hermanos, ya está dando señales de que está en contra de la ley de Dios. Es una iglesia que apoya la ley dominical, dándole la espalda a Dios, rechazando el día santo, el día sábado, el día, hermanos, de reposo para el pueblo de Dios, y creando de un día domingo como un día de reposo, un falso día de reposo. ¿Cómo creen ustedes que Dios va a obrar con esta iglesia organizada? ¿Cómo? Nada que venga en contra de su palabra, Dios lo va a tolerar. Amén. Esto será el colmo de la apostasía. Este será el colmo de la traición a Dios. Porque Dios claramente ha establecido sus leyes, sus estatutos, hermanos, para que los obedezcamos. No para solamente leerlo y decir, ¡ay, qué bueno es Dios! Ponerlo por obra. El final de esta iglesia va a ser el colmo de la apostasía. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, antes de la venida del Señor, la iglesia de Jesús, la iglesia que guarda los mandamientos de nuestro Padre Celestial, es la iglesia que va a ser perseguida. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios no se reúne los domingos. La iglesia de Dios se reúne el día sabático, el día sábado, el Shabbat. ¿Por qué? Porque es el día que Dios escogió para descanso de su pueblo. Amén. Y cuando ve el anticristo que el pueblo de Dios guarda este mandamiento, para ellos esto va a ser la señal de que este es el santo pueblo de Dios. Y a ellos vamos a eliminar, porque en aquellos días, hermanos, vendrán grandes demostraciones, grandes eventos que van a, manifestaciones de la naturaleza que van a terminar con muchas ciudades, con muchos lugares grandes. Mucha gente va a morir y van a culpar a la iglesia cristiana, a la verdadera iglesia cristiana, la verdadera iglesia de Cristo, y van a decir, ustedes por guardar el sábado, porque para ellos guardan el domingo porque no obedecen a Dios, ellos obedecen a la bestia. Aleluya. Bendecido sea Jehová. Y nos van a culpar a nosotros, porque nosotros, van a decir ellos, hemos violado la ley dominical. Alabanza. Pues mira, te voy a decir una cosa, a mí que me maten, yo estaré en la presencia de mi Dios. Aleluya. No le tengo miedo a la muerte, porque yo voy a gozar de vida eterna de todas maneras. ¿Cuánto dicen? No nos queremos quedar sin pastora. ¿Saben por qué, hermanos? La gente no oye. Piensa que ir a la iglesia el domingo como el sábado es cualquier día. No, para Dios. Dios no ve las cosas como nosotros. Nosotros todavía estamos ciegos, sordos, mudos, soberbios. Estamos siguiendo a estos ministros ciegos
que están guiando a los ciegos. Wow. Este va a ser un gran problema en los últimos tiempos. Y este es el problema que Dios tiene con su pueblo. Aquel que lo profesa. Aquel que lo profesa. Ministros que tomarán un camino directamente opuesto al que siguió Nehemías, al que siguieron los profetas, completamente opuestos. Sí hablan de las profecías, sí hablan de las lunas de sangre, sí hablan de terremotos, sí hablan de la hambruna, pero háblele de los mandamientos de Dios y usted se los vuelve enemigos. Sí, no preparan al pueblo para la venida del Señor. Ellos no solamente ignorarán el sábado, sino lo despreciarán. Este es un odio ya en contra del día de reposo de Dios, el único día de los 7 días de la semana que Dios ha santificado para el reposo de su pueblo. Amén, así es santificado. Amén. Ellos intentarán de todos modos a que aquello que guardamos el día de reposo lo tiremos a la basura. Y cuando nosotros nos neguemos a hacerlo, nos matan. ¡Qué bueno! La situación se va a poner delicada. Pero sin embargo, Dios estará con su pueblo. Amén. Los ministros continúan urgiendo al pueblo de Dios sobre la necesidad de guardar el primer día de la semana, el cual es opuesto a los mandamientos de Dios. Y ahorita ya lo estamos viendo, amados. No solamente están urgiendo, están haciendo vínculo con el Vaticano, están haciendo vínculo más y más sus doctrinas ecuménicas dentro de la iglesia cristiana, haciéndoles creer que el día de reposo es el domingo. ¿Sabe que una de los peros que yo constantemente escucho, porque no guarda mucha gente creyente, aunque sabe que ese es el día de reposo, el día del Señor, ¿por qué no guardan el día sábado? Dicen, porque tengo que trabajar el día sábado. Y nosotros aquí sabemos, por testimonio santo y puro delante de Dios, que aquellos que están aquí presentes, que decidieron guardar el sábado porque sabían que ellos debían de cumplir con este mandamiento, encontraron gracia delante de sus patrones, y sus patrones les dieron libre el día de reposo. Amén, aleluya. Amén. Eso es Dios, hermano. Aleluya. Qué bueno es Dios, ¿no? Amén. Cuando uno se decide por Dios, Dios te apoya, Dios te respalda. Amén. Pero tienes que decidirte por Dios. Amén. La Biblia escribe que en los últimos días los falsos líderes proclamarán y convencerán al pueblo de Dios que la ira de Dios ha venido sobre el mundo por el mismo pueblo de Dios, que ha traído la sabiduría o guardar el sábado en lugar del domingo. Ellos piensan, para ellos están convencidos de que el día del domingo es el día del Señor, le llaman. ¿Y no han leído lo que dice la palabra del Señor? Que dijo el Señor, yo soy, ¿el qué? ¿El qué? ¿Yo soy el qué? El Señor del sábado. El Señor del sábado. No, ahí está el Señor del domingo. Eso es un invento, otro invento de la maldición, ¿no es cierto? Exacto. Vean ustedes que indudablemente, como dice la palabra de Dios, el pueblo de Dios será perseguido, pero será perseguido porque el verdadero pueblo de Dios, el pueblo fiel a Dios, el pueblo obediente a Dios, no obedece mandamiento de hombre. Y estos, hermanos, aquí se va a formar un tipo de gran persecución sobre el pueblo de Dios. En aquel día, ¿verdad? La iglesia apóstata, porque estamos hablando de una iglesia apóstata. ¿Qué es una apóstata? Una iglesia traicionera. Traicionó la verdad de Dios. Amén. Esta iglesia, en los últimos tiempos, se unirá con los poderes del mundo y del infierno. Eso no puede pasarle a usted. Eso no puede pasarle a usted.
El pueblo de Dios es el pueblo de Dios y no tiene negocios en el infierno. Y cuando esto pase, ¿verdad? Dice la Biblia que colocarán en la frente o en la mano la marca de la bestia. Y eso, hermanos, es una de las señales de los últimos tiempos. Pero los que hemos guardado los mandamientos de Dios, ya estamos señalados por Dios. Y el diablo no lo sabe. Sí lo sabe, pero ¿saben qué? Los quiere engañar, porque les quiere hacer todas las cosas más fáciles. Es tan importante que nosotros dependamos por fe de Dios. Por fe de Dios. No por obras, por fe. Y fe es creerle a Dios todas sus promesas, todos sus mandamientos, todos sus estatutos. Eso es fe. Amén. Creerle a Dios. Él lo escribió y yo lo creo. Él me lo dijo y yo lo obedezco. Amén. ¿Por qué no? Él es mi Dios. Amén. Amén. Otros dicen amén. Gloria a Dios. En aquel tiempo también tratarán de obligar al pueblo de Dios a renunciar a la fidelidad de Dios, a la fidelidad de la ley de Dios y de los mandamientos de Dios. Y que el pueblo de Dios le rinda homenaje al papado, al Vaticano. Esto ya está pasando hoy, estamos viendo pueblo evangélico que ya está unido con el Vaticano. Y estos, hermanos, son tiempos de grandes pruebas. Esto, la verdad, una vez que el pueblo se enreda con las cosas del mundo, se enreda con el mismo infierno. Amén. Y esto va a ser casi imposible de que la gente salga de allí, a menos, lo hicieron, hermanos, repudiendo a Dios, ignorando a Dios, rechazando a Dios. Amén. ¿Y sabes qué? Cuando uno rechaza a Dios, cuando uno rechaza su verdad, Dios no te va a torcer el brazo para que lo aceptes. Si por tu voluntad propia tú quieres, voluntad propia, obrar y ser amiga de Dios, Dios está contigo. Sí, amén. Amén. Pero no podemos decir, Dios me ama, y Dios me ama, y Dios me ama, y no guardo sus mandamientos. Amén. No repudiemos la verdad. ¿Quiénes son? Según la palabra, los apóstatas. Vamos a leer rápidamente en el libro de Judas, hermanos, quiénes son los apóstatas. Y le voy a leer rápidamente porque ya se me terminó el tiempo y no quiero quedarme a medias. Amén. Judas, versículos 16 y 19, nos da una buena descripción de los apóstatas. Pero vean aquí, dice la Biblia, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. O sea, ellos predican sus propias doctrinas, cuya boca habla cosas infladas, o sea, cosas que no están escritas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen, ¿a quién? Espíritu. Al Espíritu de Dios. Porque si tuvieran el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios los llevara a obedecer los mandamientos de Dios. ¡Aleluya! No todo el mundo tiene el Espíritu de Dios. Acuérdense que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos advirtió de los falsos maestros y de los falsos cristos. Aquellos que decían yo soy el Cristo y a muchos se engañaban, dice la palabra del Señor. Pero vamos a ver quiénes son los verdaderos ministros. La palabra de Dios, por la boca de Dios, nos instruye hoy. Mateo 5:17. Avanza. Que Dios nos instruya. Señor. Amén. Mateo 5. Vean la palabra que salió de la boca del Señor. ¿Quiénes son los verdaderos ministros? Ahorita acabamos de hablar acerca de los apóstatas. Amén. Amén. Mateo 5:17 al 19. Perdón, 20. Dice Jesús: no penséis que
venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. De manera, aquí Dios, aquí el Señor nos habla quiénes son los verdaderos ministros. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aleluya. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a poner un poquito de atención al versículo 19 que acabamos de leer. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado del reino. Vean ustedes que aquí el Señor describe dos buenos ministros. Aquí describe dos buenos ministros que enseñan los mandamientos de Dios. ¿Puede un ministro fallar en algún mandamiento, pero de todos modos enseñar a sus ovejas? Y ese será llamado pequeño en el reino de Dios. Y aquí pone el ejemplo de aquel ministro que guarda los mandamientos de Dios y así los enseña a las ovejas. Este será llamado grande en el reino de Dios. Estos son los verdaderos ministros, los que guardan y enseñan los mandamientos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Amén. Amén. Sí, Señor. Ahora, la otra pregunta es, entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son esos ministros que ni guardan ni enseñan los mandamientos de Dios? Mateo 24. Ecuménicos. La respuesta nos la da el Señor en Mateo 24, versículo 5. Amén. Amén. Y dice el Señor de esta manera: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Nunca, no dijo el Señor a poco, dijo a muchos engañarán. ¿Por qué engañarán? Porque no, ellos dirán, yo sirvo a Cristo, yo amo a Cristo, pero no enseñan los mandamientos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya nos dimos cuenta quiénes son los verdaderos ministros, quiénes son los apóstatas y quiénes son los falsos maestros. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia del Señor. Aleluya. Ciegos guiando a ciegos. Aleluya. ¿Ya? Vamos a poner